En familia, al servicio del amor y de la vida. Vida humana. Ser papás. Crecer. Ser mujer y ser varón. El amor. La familia. Nuevamente nos encontramos en nuestro programa En Familia, al servicio del amor y la vida. El día de hoy nos acompaña la doctora Guadalupe Cuevillas de Buenos Aires. Ella es endocrinóloga. ¿Cómo estás, Guadalupe? Mucho gusto en Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, Me alegro gracias. mucho. Bueno, nuestro tema es el síndrome de ovario poliquístico y cómo tratarlo. Guadalupe es médica general, ha cursado en la Universidad de Barcelona, medicina especialista en endocrinología en la Universidad de Buenos Aires y también es médica especialista en aprotecnología, fertilidad natural. Ya. Estimada Guadalupe, hoy en día muchas mujeres reciben la noticia de que tienen un quiste en los ovarios. La mayoría saben cuál es la causa de esta situación y si es algo que realmente puede afectar a su fertilidad. ¿Nos podrías decir, por favor, o comentarnos un poquito sobre esta situación? ¿Qué es un quiste en los ovarios? ¿Qué significa? ¿Qué significa esta situación para una mujer? Bien, mira, la verdad es que es una condición muy frecuente, ¿sí? Se da en el 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva, o sea, bastante grande el porcentaje de mujeres que tiene este trastorno, ¿sí? Es un trastorno que tiene muchas formas diferentes de expresarse. Muchas veces se detecta con un quiste de ovario, otras veces se detecta de otra manera, ¿sí? De hecho, no todas las pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico tienen quistes en el ovario. Pasa que cuando se descubrió, uno de los primeros signos que se vio es que eran ovarios agrandados, con varios quistes, entonces se le puso ese nombre, pero no necesariamente tienen que tener quistes en el ovario para tener ovario poliquístico, ¿sí? Ya. En la mayoría de los casos sí sucede, ¿sí? El ovario poliquístico clásico se manifiesta con quistes en el ovario, se manifiesta también muchas veces con aumento de vello en zonas que son más típicamente masculinas, por ejemplo, arriba del ombligo, bajo el ombligo, alrededor de los pezones. Eh, También se manifiesta con alteraciones en el ciclo, irregularidades en el ciclo, ciclos largos. Por ahí la paciente refiere que le viene un mes sí, durante 4 meses no le viene, y así, ¿no? O a veces, inclusive puede tener ciclos regulares y manifestarse con aumento de vello, acné y ovarios poliquísticos. Por eso hay diferentes tipos de expresión del síndrome, ¿no? Y esto se da, en general se nace con este síndrome, se expresa de diferentes maneras y se nace con este síndrome. Normalmente, ¿cómo funciona un poco el ciclo? La glándula madre, digamos, de todas las hormonas que tenemos todos, es la hipófisis que está en el cerebro, y lo que hace esa glándula es liberar dos hormonas principalmente. Esas dos hormonas son las que regulan que el ovario funcione bien, que se produzca el ciclo normal de toda mujer, ¿no? En cada mes esas hormonas se liberan, estimulan actúan en el ovario y estimulan a que empiezan a crecer los folículos en el ovario, que uno de ellos va a ser el que se va a ovular y que va a producir todo el resto del ciclo, ¿no? Que se ovule, que después se liberen ciertas hormonas que hacen que después vuelva a venir la menstruación y se reinicie el ciclo, ¿no? Lo que pasa en el ovario poliquístico es que esas hormonas de la hipófisis, de la glándula madre, digamos, la que manda, ¿sí? La que genera la orden primaria, no se liberan como se tienen que liberar, ¿sí? Por una cuestión congénita, digamos, no se liberan como se tienen que liberar. Entonces eso genera que la maduración de los folículos en el ovario no sea la correcta, entonces no llegan a madurar como tienen que madurar para después ovularse, ¿sí? Entonces al no producirse la ovulación en todos los ciclos, es que esto puede generar que tengan ciclos irregulares, ¿no? Y además genera que los ovarios
como no reciben el estímulo adecuado de esas hormonas, ¿sí? Empiezan a liberar otra hormona que son los andrógenos, ¿sí? Que son la típica, la que se llama la hormona masculina, pero en realidad todas las mujeres tenemos andrógenos y tenemos valores normales de andrógenos. El tema es cuando se liberan de más, que es lo que puede pasar en el ovario poliquístico. Al liberarse de manera alterada las hormonas en la hipófisis, se empiezan a liberar andrógenos en el ovario y eso también genera todos los síntomas de aumento de vello, acné y empeora aún más los ciclos, ¿no? Este, Así que eso es más o menos lo que pasa en el ovario poliquístico. No sé si alguna pregunta más en ese sentido. Si fui Sí. clara, si no fui clara, vos me dirás. Sí, sí fuiste clara, Guadalupe. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para las mujeres que tienen ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico, que tengan en cuenta en su estilo de vida, digamos, por ejemplo, su alimentación, el ejercicio, su Bien, vida en cotidiano? ¿Cómo les podría bien, ayudar, digamos, cambiar estas cosas para mejorar? perfecto. Primero, para resaltar con respecto al diagnóstico, que por ahí no te lo comenté antes, es muy importante hacer el diagnóstico, hacer bien el diagnóstico. Muchas veces, por ejemplo, en la adolescencia, esto es importante por ahí para las mamás, para que tengan en cuenta para sus hijas, a veces se comete el error de diagnosticarlo a edades muy tempranas o después de poquito tiempo de que la mujer se desarrolló, ¿no? Tuvo su primera menstruación. Y es normal que en unos años posteriores a la primera menstruación los ciclos sean irregulares o las hormonas estén como más revolucionadas. Entonces es esperable que al principio haya ciertas alteraciones. El tema y cuándo es correcto consultar y hacer un diagnóstico es cuando ya pasaron más de 2 años desde la primera menstruación, ¿no? Esto como me parece que está bueno resaltarlo porque muchas veces vienen pacientes con diagnóstico ovario poliquístico que algún médico les puso por irregularidades en el ciclo y qué sé yo, y por ahí no había pasado tanto tiempo para que su sistema reproductivo y hormonal se llegara a equilibrar, ¿no? Y a desarrollar correctamente. Con respecto a lo que me decías, la segunda pregunta que me hiciste del tema del estilo de vida, cada vez se sabe más y lo ve uno en la práctica lo importante que es en toda paciente, ¿no? Pero principalmente si lleva este diagnóstico, es la actividad física fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del síndrome ovario poliquístico influye mucho todo lo que es la parte metabólica, ¿no? Hay otras hormonas que también influyen, como la insulina, que en algunas pacientes con ovario poliquístico puede estar elevada porque a veces se asocia a sobrepeso, no necesariamente, pero a veces se asocia a sobrepeso o obesidad inclusive. Entonces, regula regular la insulina y todo eso hace que todo el ciclo funcione mejor, ¿sí? Entonces, la actividad física es fundamental y hoy por hoy se recomienda mucho todo lo que es la alimentación antiinflamatoria, antioxidante, la dieta mediterránea. Todo eso va a ayudar enormemente a que el ciclo se regularice, ¿sí? Vitaminas, hoy por hoy se sabe la utilidad de los suplementos vitamínicos específicos, ¿no? Eh, Como antioxidantes y antiinflamatorios para tratar de regularizar el ciclo, ¿sí? Lo más naturalmente posible y acompañando la naturaleza de la mujer, ¿no? Este, Eso con respecto a la actividad física y el estilo de vida es fundamental. Ya, y digamos, el estrés, porque hoy en día vivimos muy estresados. Rápido para Sí, llegar a un lugar, distancias, trabajo, un montón sí, de cosas. ¿Cómo sí. afecta el estrés? Mira, el estrés en realidad afecta al ciclo, lo afecta en toda mujer. Tengas o no tengas ovario poliquístico, Ya, si vos tenés una situación de estrés particular, seguramente en algún punto hay mujeres que se manifiesta más, ¿no? Somos más psicosomáticas que otras, digamos, ¿no? Pero en general, siempre que hay una situación de estrés, se manifiesta en el ciclo. ¿Sí? De alguna manera se manifiesta, ¿sí? Así ya, que, obviamente, todo lo que sea para bajar el estrés va a ayudar, ¿sí? Desde ya. a Así que empeorar. sí. Ya. ¿Y cómo
en la naprotecnología, ¿cómo se maneja esta afección del ovario poliquístico? ¿Cómo se trabaja con cuando una mujer ya sabe que tiene Ya este tiene el problema, ¿no? diagnóstico de ovario Sí, ya tiene el poliquístico. diagnóstico, sí. Cuando ya tiene el diagnóstico de NAPRO, lo que busca es siempre acompañar el ciclo normal, o sea, tratar de lograr la salud ginecológica máxima que se pueda, ¿no? En esa paciente. Entonces, la idea siempre es tratar de, obviamente nos focalizamos mucho en estilo de vida desde ya, pero también acompañar el ciclo. En otros enfoques por ahí del ovario poliquístico muchas veces se utilizan anticonceptivos como tratamiento, que en realidad no son tratamientos, sino es simplemente tratar de regularizar a la paciente lo que se busca, pero no es un tratamiento y a veces se piensa que es un tratamiento que me ayuda a curarlo y no es así, ¿no? Cuando se suspenden los anticonceptivos, en general estamos en el mismo lugar donde estábamos al principio. En cambio, a través de NAPRO, nosotros tratamos de que el ciclo funcione normal, ¿sí? No lo bloqueamos al ciclo como se hace con los anticonceptivos, sino tratamos de que el sistema funcione normal, ¿sí? Que la maquinita funcione normal por sí misma, ¿sí? Entonces, si yo una paciente que viene con 20 y pico de años con diagnóstico de ovario poliquístico, le doy un tratamiento que apunte a normalizar su ciclo, a tratar de que sus hormonas funcionen naturalmente bien, el día que esa paciente busque embarazo, ¿sí? Va a tener todo más regularizado y yo gané tiempo. No solo que la paciente se conoce más desde ya porque tiene todo el método Creighton que la paciente aprende a observarse y a conocer su ciclo, sino que gané un montón de tiempo, ¿no? Porque a los 30 y pico, cuando se quiera quedar embarazada, su ciclo va a estar lo más normal posible y va a ser mucho más fácil. Lo que nosotros vemos muchas veces es que eso va cambiando igual, porque uno va viendo que a medida que va avanzando un poquito más la medicina, se va viendo que no es suficiente con el anticonceptivo desde otros enfoques de la medicina tradicional, por decirlo de alguna manera. Eh, Va cambiando, pero lo que se veía, lo que estamos viendo mucho es que un médico, algún médico recibió una paciente con diagnóstico de ovario poliquístico, le dio tratamiento con anticonceptivos y la paciente quiere buscar embarazo a los 30 y pico de años, deja los anticonceptivos y está en la misma situación que estaba al principio. ¿Por qué? Porque no se trató de solucionar de base, ¿no? Entonces ahí es más difícil, ¿no? Se puede tratar de acompañar ahí, pero es más difícil, ¿sí? Lograrlo por ahí naturalmente, ¿no? Ya. Porque ya hay otro montón de factores como la edad que influyen, ¿no? Entonces, desde NAPRO la idea es esa, ¿no? Tratar de todo el síndrome de raíz, ¿sí? Lograr la salud máxima que se pueda en esa paciente. Ya. Digamos, si una mujer de los 20 empieza a hacer un tratamiento con la naprotecnología, ¿qué pronósticos tiene para que ella pueda quedar embarazada? Mira, Un porcentaje más o menos, o depende de más o cada uno. menos, mira, yo te digo lo de los estudios del doctor Hilgers, el doctor Hilgers tiene estudios al respecto y él ve que en ovario poliquístico con tratamiento NAPRO se logra un embarazo en el 80% de los casos. Ah, buen porcentaje. Muy Es buen un muy porcentaje. buen porcentaje. Sí. En pocas palabras, ¿cómo te ha ayudado a ti como endocrinóloga la Ah, naprotecnología? Eso. mira, yo descubrí la naprotecnología así medio providencialmente. Yo estaba en un grupo de Argentina de Médicos por la Vida. Yo siempre tuve interés por el tema de Provida y demás desde muy chica. Y bueno, ahí se nombró el tema de la naprotecnología y a mí me gusta muchísimo la endocrinología, que es lo que elegí para ejercer. Eh, y entonces me empecé a ahondar por ahí, lo relacioné mucho con lo mío, que es lo que siempre me gustó. O sea, uní como dos facetas mías, la parte provida y la endocrinología. Entonces así es que llegué a NAPRO. Y la realidad es que hoy por hoy, que yo estoy en un hospital en Buenos Aires, estoy en el Hospital Austral, y tengo compañeras endocrinólogas que no conocían la naprotecnología, y la verdad es que
todos los endocrinólogos cuando les contás de la nanotecnología les llama un montón la atención porque la realidad es que desde la medicina tradicional muchas veces estamos limitados porque podemos llegar hasta un estudio muy general de la paciente. Desde NAPRO, al tener el método Creighton y una evaluación más profunda y un conocimiento más individualizado de la paciente, desde los tratamientos puedes hacer mucho más. Se puede hacer mucho más. Se puede llegar más a fondo con el diagnóstico y con el tratamiento. Entonces uno tiene muchas más herramientas que desde lo que es la medicina tradicional. Entonces por eso es que genera interés también a los médicos, ¿no? Que siempre tratamos en general de buscar las causas y solucionar los problemas que nos traigan nuestros pacientes, ¿no? Claro que Eh, sí. sí, Ya, Guadalupe. ¿Qué mujeres pueden acceder a un tratamiento con la naprotecnología? pacientes, cualquier paciente que tenga ganas de conocerse, de tener cierto, a mí se usa mucho la palabra para otras cosas, pero empoderamiento de su vida, de su ciclo, ¿no? Cualquier mujer, de cualquier edad. Obviamente, cuanto más chica, más te va a servir porque te vas a conocer más, pero en cualquier edad uno puede arrancar y a cualquier edad sirve, ¿sí? Incluso tanto en la primera etapa o ya en la perimenopausia o en toda etapa de la vida puede servir la nanotecnología, ¿sí? Y la realidad es que, sobre todo el método Creighton, permite detectar, incluso si hay, al siempre acompañar el ciclo normal, nosotros estamos convencidos, digamos, de que nuestro cuerpo nos habla, ¿no? O sea, a través de los síntomas o signos que a veces son muy sutiles, el cuerpo nos habla, ¿no? Entonces, cualquier cosa que uno vea, un sangrado fuera de lo normal o lo que sea, como uno tiene un registro del ciclo, se evidencia mucho más y eso permite diagnosticar y tratar las cosas más a tiempo también, ¿no? Por eso digo en cualquier etapa de la vida. O sea, detectar cualquier problema a tiempo y diagnosticarlo a tiempo, ¿no? Eh, Así que yo creo que en cualquier etapa y cualquier mujer que tenga ganas de conocerse, le va a servir seguro. De hecho, muchas pacientes es muy frecuente que nos digan, uy, cómo me hubiera gustado conocer esto antes, qué bien me hubiera venido a conocer esto antes, ¿no? Pero bueno, siempre se está a tiempo, siempre. Ya, Guadalupe. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, No, por por nada. explicarnos todo esto, porque la verdad son temas que no se suelen encontrar muy fácilmente y muchas veces uno no entiende. A veces vas donde un doctor, endocrinólogo, que normalmente Sí. llevan lo que es, y te enredan y te dicen tienes que tomar estas cosas y no te ayudan a estar mejor. Y Bueno, sigues eso es en... algo que yo trato de decirle a mis pacientes. No Ajá. tengan nunca miedo de insistirle al médico, de indagar al médico. A veces como que se tiene, ay no, y si le digo tal cosa, y si... No, pregunten, si algo no les queda duda o este tratamiento no me convence, ¿por qué me hace tratamiento? Pero si yo quiero esto, hay que animarse y también de exigir en el sentido de buena manera, ¿no? Teniendo claro lo que uno quiere, tratar de transmitirle al médico lo que uno quiere y tratar de que el médico le dé la solución al problema como uno lo necesita también, ¿no? Claro. Este, Así que bueno, nada, ese comentario. Listo, Guadalupe, tienes mucha razón, porque a veces uno se queda y sales del doctor. ¿Qué te ha dicho esto? ¿Y por qué no has preguntado? Porque me daba vergüenza, o porque él, Claro, el no, doctor sabe, él sabe más que yo, ¿para qué voy a decir esto? Y sí, a veces es difícil, pero también es bueno encontrar personas como tú que nos hablen de otras cosas, porque a veces te encierran en algo y te dicen, no, solamente hay eso, solo hay eso, porque... Listo, Guadalupe, muchas gracias por tu tiempo y por no, por nada. explicarnos. Muchas Que gracias tengas- por esta invitación. ¿Eh? Listo, Guadalupe, que te vaya En bien. Chao. familia, al servicio del amor y de la vida. Vida humana. Ser papás. Crecer. Ser mujer y ser varón. El amor. La familia.